La mayoría de las veces seguimos afanándonos y esperando durante un tiempo, pero la felicidad nunca puede tener lugar. Si logramos superar, vencer las circunstancias, la naturaleza traslada la lucha de fuera adentro y poco a poco hace mudarse nuestro corazón lo suficiente para que desee otra cosa distinta de lo que va a poseer. Y si la peripecia ha sido tan rápida que nuestro corazón no ha tenido tiempo de mudar, no por ello pierde la naturaleza su esperanza de vencernos, de un modo más tardío, cierto, más sutil, pero también más eficaz. Y es entonces, en el último segundo, cuando nos vemos privados de la posesión de la felicidad, mejor dicho, esa posesión misma a la que, mediante una treta diabólica, la naturaleza encarga destruir la felicidad, porque habiendo fracasado todo lo que dependía del plano de los hechos y de la vida, es una imposibilidad última, la imposibilidad psicológica de la felicidad, lo que la naturaleza crea. El fenómeno de la felicidad no se produce o da lugar a las reacciones más amargas. Me quedé con los 10.000 francos, pero ya no me servían para nada. Además, los gasté más deprisa que si hubiesen mandado todos los días flores a Gilbert, porque cuando llegaba la noche era tan desdichado que no podía quedarme en casa y me iba a llorar entre los brazos de mujeres que no amaba. En cuanto a tratar de proporcionar algún placer a Gilbert, no lo deseaba. Volver ahora por su casa solo hubiese servido para hacerme sufrir, hasta el punto de que ver de nuevo a Gilbert, que tan delicioso hubiese sido la víspera, no me habría bastado, porque la inquietud me habría afligido todo el tiempo que no hubiese estado a su lado. Esa es la causa de que una mujer, con cada nuevo sufrimiento que nos inflige, a menudo sin darse cuenta, aumenta su poder sobre nosotros, pero también nuestras exigencias con ella. Con ese daño que nos ha hecho, la mujer nos cerca cada vez más, redobla nuestras cadenas, pero también esas otras que hasta ayer nos habrían parecido suficientes para agarrotarlas y así estar tranquilos. Si no hubiese querido enojar a Gilbert, todavía la víspera me habría contentado con exigir unas pocas entrevistas que ahora ya no me habrían satisfecho y que hubiese sustituido por muchas otras condiciones. Porque en amor, al revés de lo que ocurre después de las batallas, cuanto más vencido está uno, más dura las hace, y no cesa de agravarlas, siempre y cuando estemos en condiciones de imponerlas. No era ese mi caso respecto a Gilbert. Por eso, al principio preferí no volver a casa de su madre. Seguía diciéndome que Gilbert no me amaba, que lo sabía desde hacía bastante tiempo, que podía verla de nuevo si yo quería, y si no quería, olvidarla a la larga. Pero estas ideas, como un remedio que no obra contra determinadas afecciones, carecían de cualquier eficacia contra aquellas dos líneas paralelas que yo volvía a ver de vez en cuando de Gilbert y del joven adentrándose lentamente por la avenida de los Campos Elíseos. Era un dolor nuevo, que también acabaría por gastarse. Era una imagen que un día aparecería en mi mente completamente depurada de todo lo que contenía de nocivo, como esos venenos letales que pueden manipularse sin peligros, como un poco de dinamita con que se puede encender el cigarrillo sin temor de explosión. Entretanto, había en mí otra fuerza que luchaba con todo su poder contra aquella fuerza malsana que me representaba sin cambios el paseo de Gilbert en el crepúsculo, para romper los renovados asaltos de mi memoria. Mi imaginación trabajaba provechosamente en sentido contrario. Cierto que la primera de esas dos fuerzas seguía mostrándome a los dos paseantes de la avenida de los Campos Elíseos y me ofrecía otras imágenes desagradables sacadas del pasado. Por ejemplo, Gilbert encogiéndose de hombros cuando su madre le pedía que se quedase conmigo. Pero la segunda fuerza, trabajando sobre el cáñamo de mis esperanzas, dibujaba un porvenir cuyo desarrollo era mucho más agradable que aquel pobre pasado en realidad tan restringido. Para un minuto en que volvía a ver a Gilbert enfadada, ¿cuántos no había en que fantaseaba con los placeres que ella habría de dar con vistas a nuestra reconciliación, con vistas acaso a nuestro noviazgo? Verdad es que aquella fuerza orientada por la imaginación hacia el futuro, ella la sacaba pese a todo del pasado. A medida que fuese borrándose mi enfado por aquel encogimiento de hombros de Gilbert, también disminuiría el recuerdo de su encuentro, recuerdo que me hacía desear que Gilbert volviese a mí. Pero todavía estaba muy lejos de esa muerte del pasado. Seguía amando a la que en realidad creía detestar. Siempre que me encontraban, bien peinado y con buena cara, habría querido que ella estuviese allí. Me irritaba el deseo que muchas personas expresaron en esa época de recibirme
y a cuyas casas me negué a ir. Hubo en casa una escena porque no acompañé a mi padre a una cena oficial a la que debía acudir los Bontemps con su sobrina Albertine, una joven casi niña todavía. Así va encabalgándose uno en otro los diversos episodios de nuestra vida. En nombre de lo que amamos y que un día ha de sernos tan indiferentes, nos negamos desdeñosamente a ver lo que hoy es indiferente y que mañana amaremos, que, de haber consentido en verlo, acaso habríamos podido amar antes, y que así hubiese abreviado nuestros padecimientos actuales. Bien es verdad que para sustituirlos por otros, los míos iban modificándose. Me sorprendía percibir en el fondo de mí mismo un día un sentimiento, al día siguiente otro, inspirados generalmente por tal o cual esperanza, por tal o cual temor relativos a Gilbert, a la Gilbert que llevaba dentro de mí. Habría debido decirme que la otra, la real, era quizá completamente distinta de aquella, que ignoraba todas las nostalgias que yo le atribuía, que probablemente pensaba en mí no solo mucho menos que yo en ella, sino que yo no la hacía pensar en mí cuando estaba solo cara a cara con mi Gilbert ficticio, y trataba de averiguar sus verdaderas intenciones respecto a mí, imaginándomela así, con la atención siempre vuelta hacia mi persona. Durante esos periodos en que, aunque debilitándose, la pena persiste, hay que distinguir entre la que nos causa el pensamiento constante de la persona misma y la que reanima un determinado recuerdo, tal frase malévola proferida, tal verbo empleado en una carta que hemos recibido. A reserva de describir con ocasión de un amor ulterior las diversas formas de la pena, digamos que de esas dos la primera es infinitamente menos cruel que la segunda, y ello se debe a que nuestra noción de la persona, siempre viva en nosotros, resulta hermoseada por la aureola que no tardamos en presentarle, impregnándose, si no de las frecuentes dulzuras de la esperanza, al menos del sosiego de una tristeza permanente. Además, es de observar que la imagen de una persona que nos hace sufrir ocupa poco espacio en esas complicaciones que agravan una pena de amor, la prolongan e impiden su curación, igual que en ciertas enfermedades la causa no guarda proporción con la fiebre subsiguientes y con la lentitud con la que se llega a la convalecencia. Mas si la idea de la persona amada recibe el reflejo de una inteligencia generalmente optimista, no ocurre lo mismo con esos recuerdos particulares, con esas palabras malévolas, con esa carta hostil. De Gilbert solo recibí una que lo fuese. Se diría que la persona misma reside en esos fragmentos, sin embargo tan exiguos, y llevada a una potencia que está muy lejos de poseer en la idea habitual que nos hacemos de la persona en su conjunto. Y es que la carta no la hemos contemplado como la imagen del ser amado en la melancólica tranquilidad de la nostalgia. La hemos leído, devorado, en medio de la angustia atroz con que nos oprimía una desdicha inesperada. La formación de esa clase de penas es distinta, nos viene de fuera, y han llegado a nuestro corazón por el camino del sufrimiento más cruel. La imagen de nuestra amiga que creíamos antigua, auténtica, en realidad ha sido rehecha por nosotros muchas veces. En cuanto al recuerdo cruel, no es contemporáneo de esa imagen restaurada, pertenece a otra edad. Es uno de los raros testigos de un pasado monstruoso. Pero como ese pasado sigue existiendo, salvo en nosotros porque hemos preferido sustituirlo por una maravillosa edad de oro, un paraíso en el que todo el mundo se habría reconciliado, esos recuerdos, esas cartas son un llamamiento a la realidad, y con el brusco dolor que nos causan deberían hacernos sentir hasta qué punto nos hemos alejado de ellas en las locas esperanzas de nuestra espera cotidiana. Y no es que esa realidad deba permanecer siempre igual, aunque a veces ocurre. En nuestra vida hay muchas mujeres que nunca hemos tratado de volver a ver y que de forma natural han respondido a nuestro silencio en un modo alguno deseado, con un silencio análogo. Solo que como a estas no las amábamos, no hemos contado los años pasados lejos de su lado, ni tenemos en cuenta ese ejemplo que lo invalidaría cuando razonamos sobre la eficacia del aislamiento, lo mismo que olvidan quienes creen en los presentimientos todos aquellos casos en que los suyos no se verificaron. Aunque en última instancia el alejamiento puede ser eficaz, el deseo, el apetito de vernos nuevamente acaba por renacer en el corazón que ahora nos ignora.
pero se necesita tiempo, y nuestras pretensiones en lo que concierne al tiempo no son menos exorbitantes que las exigidas por el corazón para cambiar. En primer lugar, el tiempo es precisamente aquello que con menos facilidad otorgamos, porque nuestro padecimiento es cruel y nos urge verlo terminar, y después ese tiempo que el otro corazón habrá necesitado para cambiar, servirá al nuestro para cambiar él también, de modo que cuando la meta que nos proponíamos esté al alcance de la mano, habrá dejado de ser meta para nosotros. Además, la idea misma de que será accesible, de que no hay felicidad alguna, que cuando ya no sea felicidad para nosotros, no terminemos alcanzando, esa idea comporta una parte, pero solo una parte de verdad. La felicidad no llega cuando nos hemos vuelto indiferentes a ella, pero esa misma indiferencia es esa misma indiferencia la que nos ha vuelto menos exigente y nos permite creer de forma retrospectiva que esa felicidad nos hubiera seducido en una época en que acaso nos hubiese parecido muy incompleta. No somos muy exigentes ni muy buenos jueces con lo que nos preocupa, con lo que no nos preocupa. La amabilidad de una criatura que ya no amamos y que todavía parece excesiva a nuestra indiferencia, quizá no hubiese estado muy lejos de bastar a nuestro amor. Esas tiernas palabras, ese ofrecimiento de una cita, nos hacen pensar en el placer que nos habría causado, no en todas aquellas que nos habrían gustado ver a continuación y que por esa avidez quizás hayamos impedido que se produjeran. Por eso no es seguro que la felicidad demasiado tardía, la que llega cuando ya no podemos disfrutarla, cuando ya no amamos, sea del todo esa misma felicidad cuya carencia nos hizo antaño tan desdichados. Solo podría decidir una persona, nuestro yo de entonces. Ya no existe, e indudablemente bastaría que volviese para que, idéntica o no, la felicidad se desvaneciera. En espera del tardío cumplimiento de un sueño, que ya no me importaría, a fuerza de inventar, como en la época en que apenas conocía a Gilbert, palabras, cartas en las que imploraba perdón, en que confesaba no haber querido nunca a nadie más que a mí, y en las que me pedía casarse conmigo, una serie de dulces imágenes incesantes recreadas acabaron ocupando mayor espacio en mi mente que la visión de Gilbert y del joven que ya nada alimentaba. Quizás entonces habría vuelto a casa de Madame Swann, a no ser por un sueño que tuve, en el que un amigo mío, a quien sin embargo no identificaba como alguno de los que yo conocía, actuaba conmigo con la mayor falsedad y a su vez creía en la mía. Me despertó de súbito el sufrimiento que acababa de causarme ese sueño, y viendo que persistía volví a pensar en él, tratar de recordar quién pudiera ser ese amigo que había visto dormido y cuyo nombre español ya empezaba a desvanecerse. José y Faraón al mismo tiempo me puse a interpretar mi sueño. Sabía que en la mayoría de ellos no debe tenerse en cuenta ni la apariencia de las personas que pueden haberse disfrazado y haber intercambiado sus rostros, como esos santos mutilados de las catedrales que unos arqueólogos ignorantes han rehecho poniendo sobre el cuerpo de unos la cabeza de otro y mezclando los atributos y los nombres. Los que llevan los protagonistas de un sueño pueden engañarnos. Las personas que amamos deben ser reconocidas en él únicamente por la fuerza del dolor que sentimos. La intensidad del mío me enseñó que, transformada durante mi sueño en un joven, la persona cuya falsía reciente aún me hacía daño era Gilbert. Recordé entonces que la última vez que la había visto, el día en que su madre no la había dejado ir a una matiné de danza, Gilbert se había negado, porque así lo sintiese o por fingimiento, y mientras se reía de un modo extraño, a creer en la bondad de mis intenciones hacia ella. Y por asociación, ese recuerdo trajo otro a mi memoria. Mucho tiempo antes había sido Swann quien no había querido creer en mi sinceridad, ni que yo fuese un buen amigo para Gilbert. Fue inútil que le escribiese. Gilbert me había traído la carta y me la había devuelto con la misma risa incomprensible. No me la había devuelto de inmediato. Recordé toda la escena detrás del macizo de laureles. Cuando somos desdichados, nos volvemos morales. La actual antipatía de Gilbert por mí me pareció una especie de castigo que la vida me infligía por mi comportamiento de ese día. Creemos evitar los castigos porque prestamos atención a los coches al cruzar la calle, porque evitamos los peligros, pero los hay internos.
El accidente llega del lado que menos esperamos, de dentro, del corazón. Las palabras de Gilbert, si quiere, seguimos luchando, me horrorizaron. Y me las imaginé así, quizás en su propia casa, en el cuarto de la ropa, con el joven a quien había visto acompañándola en la avenida de los Campos Elíseos. Por eso, sí, hacía algún tiempo, había sido un insensato creyéndome que estaba tranquilamente instalado en la felicidad, también lo era ahora que había renunciado a ser feliz, teniendo por seguro que al menos había alcanzado y podía mantener la calma. Porque mientras nuestro corazón conserve de modo permanente la imagen de otro ser, no es solo nuestra felicidad la que en todo momento corre peligro de ser destruida. Cuando esa felicidad se ha desvanecido, cuando hemos sufrido y cuando después hemos conseguido adormecer nuestro dolor, esa calma se revela tan ilusoria y precaria como lo había sido la felicidad misma. En mi caso la calma terminó volviendo, por lo que, modificando nuestro estado moral y nuestros deseos, ha entrado a favor de un sueño en nuestra mente, también acaba disipándose poco a poco. No están prometidas a nada la permanencia ni la duración, ni siquiera al dolor. Por otro lado, quienes sufren por amor son, como se dicen de ciertos enfermos, su propio médico. Como sólo de la criatura que causa ese dolor puede venirles consuelo, y como ese dolor es una emanación de esa persona, es en ella donde acaban por encontrar remedio. En un momento dado, es esa misma persona quien se lo descubre, porque a fuerza de darles vueltas dentro de sí, ese dolor les muestra otro aspecto de la persona añorada, tan odioso unas veces que no tienen siquiera deseos de volver a verla, porque antes de gozar de su presencia habrían de hacerla sufrir, tan dulces otras veces que convertimos en mérito la dulzura que le atribuimos y sacamos una razón para la esperanza. Pero aunque el sufrimiento que de nuevo se había despertado en mí terminó por aplacarse, no quise volver sino de tarde en tarde a casa de Madame Swann. En primer lugar porque en quienes aman y son abandonados, el sentimiento de espera, incluso de espera inconfesada, en que viven, sufre por sí mismo una transformación y, aunque idéntico en apariencia, acarrea tras un primer estado otro exactamente opuesto. El primero era la secuela, el reflejo de los incidentes dolorosos que nos habían trastornado. La espera de lo que podría ocurrir está acompañada de espanto, tanto más cuanto que en ese momento, si nada nuevo nos llega de parte de aquella que amamos, deseamos actuar nosotros mismos, aunque a ciencia cierta no sepamos cuál será el resultado de una iniciativa que, una vez realizada, tal vez nos impida emprender otra. Pero enseguida, sin que nos demos cuenta, nuestra espera, que todavía continúa, está determinada, como hemos visto, no ya por el recuerdo del pasado que hemos sufrido, sino por la esperanza de un porvenir imaginario. A partir de ese momento resulta casi agradable. Además, la primera fase, puesto que dura poco, nos ha acostumbrado a vivir en la expectativa. El dolor que hemos sentido durante nuestras últimas citas todavía sobrevive en nosotros, pero ya adormecido, y no nos corre demasiada prisa renovarlo, sobre todo porque no sabemos muy bien qué podríamos pedir ahora. La posesión de un poco más de la mujer que amamos solo serviría para volvernos más necesario de lo que no poseemos, y que, a pesar de todo, dado que nuestras necesidades nacen de nuestras satisfacciones, seguiría siendo algo irreductible. Finalmente, a esta razón se unió más tarde otra para hacer que mis visitas a Madame Swann cesaran del todo. Esa razón más tardía no era que yo me estuviese olvidando aún de Gilbert, sino tratar de olvidarla cuanto antes. Cierto que, una vez acabado mi gran dolor, mis visitas a casa de Madame Swann se habían vuelto, para la tristeza que me quedaba, el calmante y la distracción que para mí habían sido tan preciosos al principio. Mas la razón de la eficacia del primero hacía también el inconveniente de la segunda, a saber, que a esas visitas estaba íntimamente mezclado el recuerdo de Gilbert. La distracción solo me hubiera sido útil en el caso de haberse enfrentado con un sentimiento que ya no alimentaba la presencia de Gilbert a pensamientos, intereses y pasiones que nada tuvieran que ver con Gilbert. Esos estados de conciencia a los que permanece ajeno el ser amado ocupan entonces un espacio que, por exiguo que sea al principio, se roba al amor que ocupaba el alma por entero.
Hay que esforzarse por alimentar, por hacer crecer esos pensamientos mientras declina el sentimiento, reducido ahora a un simple recuerdo, de modo que los elementos nuevos introducidos en el espíritu le disputen, le arranquen una parte cada vez mayor del alma y terminen por arrebatársela toda. Me daba cuenta de que esa era la única manera de matar un amor, y que yo todavía era bastante joven, bastante animoso para intentar la empresa, para asumir el más cruel de los dolores, que nace de la certeza de que, por más tiempo que pueda costar, lo conseguiremos. La razón que ahora daba en mis cartas a Gilbert de mi negativa a verla era una alusión a algún misterioso malentendido, absolutamente ficticio, que habría habido entre ella y yo, y sobre el que al principio había esperado que Gilbert me pediría explicaciones. Pero nunca, de hecho, ni siquiera en las relaciones más insignificantes de la vida, solicita aclaraciones un corresponsal cuando sabe que una frase oscura, falaz, incriminadora está puesta a propósito para que proteste, y se alegra mucho al ver por ese detalle que posee y conserva el control y la iniciativa de las operaciones. Lo mismo ocurre con mayor motivo en las relaciones más afectuosas, donde tanta elocuencia tiene el amor y tan poca curiosidad la indiferencia. Como Gilbert no había puesto en duda ni tratado de conocer ese malentendido, para mí se convirtió en algo real a lo que me refería en todas las cartas. Y en esas situaciones falsamente creadas, en el fingimiento de la frialdad, hay un sortilegio que os hace perseverar en ellas, a fuerza de escribir desde que nuestros corazones están separados, para que Gilbert me respondiese: no, no lo están, tengamos una explicación. Había terminado convenciéndome de que lo estaba, repitiendo continuamente: la vida ha podido cambiar para nosotros, pero no borrará el sentimiento que tuvimos, por deseo de oír que por fin me dijese: pero si no ha cambiado nada, ese sentimiento es más fuerte que nunca. Vivía en la convicción de que la vida había cambiado realmente, que conservaríamos el recuerdo del sentimiento ya inexistente, como ciertos nervios que, por haber simulado una enfermedad, terminan por permanecer enfermos para siempre. Ahora, cada vez que tenía que escribir a Gilbert, me remitía a ese cambio imaginario cuya existencia, tácitamente admitida ahora por el silencio que sobre ese punto mantenía ella en su respuesta, subsistía entre nosotros. Luego Gilbert dejó de atenerse a la preterición. Adoptó mi punto de vista, y como en los brindis oficiales donde el jefe de Estado que viene repite poco más o menos las mismas expresiones que acababa de emplear el jefe de Estado que lo recibe, cada vez que yo le escribía: la vida ha podido separarnos, el recuerdo de la época en que nos conocimos durará. Gilbert no dejó de responder: la vida ha podido separarnos, no podrá hacernos olvidar las olas felices que siempre recordaremos con cariño. Nos habríamos visto en un apuro para decir por qué nos había separado la vida, qué cambio se habría producido. Yo no sufría ya demasiado.